La dejé en el aeropuerto creyendo que ese adiós era solo una pausa, no el inicio de una caída. Aún sentía el peso de su beso en la mejilla cuando todo lo que llamaba hogar empezó a tambalearse. La confianza que había construido durante años se quebró sin ruido, como si siempre hubiera estado rota. No vi señales claras, solo pequeñas ausencias que aprendí a justificar por amor y costumbre. Pensé que el peligro venía de afuera, nunca del asiento vacío a mi lado. Cuando una verdad susurrada por una voz demasiado joven atravesó el silencio del coche, entendí que ya era tarde para fingir normalidad. El miedo no llegó de golpe, llegó con precisión, señalando cada error que no quise ver. En ese instante dejé de ser un hombre que regresaba a casa y me convertí en alguien que debía proteger, huir y pensar rápido. Porque lo que escuché después de salir del aeropuerto no fue una sospecha, fue el comienzo de algo que jamás debió empezar. El día empezó como empiezan los días que luego te parten la vida en dos, normal, casi amable, con una luz tibia que engaña. Conduje hasta el aeropuerto con una mano en el volante y la otra descansando sobre la rodilla de mi hijo, Leo, que miraba por la ventana como si el mundo aún fuera un lugar predecible. Mi esposa, Clara, revisaba su teléfono sin levantar la vista, como si ya se hubiera ido antes de irse. No discutimos. No hubo despedidas largas. Solo frases cortas, medidas, correctas. El tipo de silencio que uno aprende a respetar después de años de matrimonio, porque romperlo parece más peligroso que mantenerlo intacto. La dejé frente a la puerta de salidas. Me dio un beso rápido en la mejilla, calculado, como si alguien estuviera midiendo el tiempo con un cronómetro invisible. Sonrió a Leo, le acomodó el cuello de la chaqueta y le dijo que se portara bien. Nada fuera de lugar. Nada que me hiciera pensar que ese sería el último gesto normal que vería de ella en mucho tiempo. Caminó hacia adentro sin mirar atrás. No la vi desaparecer. Arranqué el coche antes. Leo no habló hasta que dejamos el estacionamiento. Yo estaba pensando en el tráfico, en el trabajo, en la lista de cosas que debía hacer esa semana. Pensaba en lo fácil que era creer que todo seguía igual cuando, en realidad, algo ya se había roto. Fue entonces cuando sentí su mano apretando la mía con una fuerza que no le conocía. Papá, dijo, con una voz que no era la suya. No era la de un niño de 8 años. Era más baja, más firme, como si hubiera envejecido de golpe. Lo miré de reojo. Tenía los ojos muy abiertos y la mirada fija al frente. ¿Qué pasa?, le pregunté, sonriendo, intentando mantener el tono ligero. No podemos volver a casa. La frase cayó dentro del coche como un objeto pesado. Frené un poco más de lo necesario y miré a mi hijo de frente. ¿De qué hablas? Se acercó a mí, como si el coche pudiera oírlo. Sentí su aliento en mi oído. Escuché a mamá. Anoche. Estaba hablando por teléfono. Dijo que iba a hacer algo terrible contra nosotros. No dijo mamá está enojada. No dijo está triste. Dijo terrible. Esa palabra no pertenece al vocabulario de un niño si no la ha oído de boca de un adulto. Mi primer impulso fue reírme, decirle que había entendido mal, que los adultos decimos cosas sin querer decirlas. Pero algo en su expresión me detuvo. No había miedo exagerado. Había certeza. ¿A quién escuchaste?, pregunté. No lo sé. No vi la pantalla. Pero dijo tu nombre. ¿Y el mío? Sentí un frío subir desde el estómago hasta el pecho. Apreté el volante. Pasamos un semáforo en verde que no registré. Todo mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. ¿Qué más dijo?, insistí. Que cuando se fuera todo sería más fácil. Que nadie sospecharía. Que estaba cansada de fingir. No volví a preguntarle nada. No porque no quisiera saber más, sino porque entendí que ya había escuchado suficiente. Mi mente empezó a unir recuerdos que antes no tenían forma, llamadas largas en el balcón, cambios de humor sin explicación, cuentas que no cuadraban del todo, decisiones tomadas sin consultarme. Cosas pequeñas que siempre justifiqué porque era más cómodo creer que el problema era mío. Tomé una salida que no era la nuestra. Papá, dijo Leo, sin alzar la voz. Vamos a dar una vuelta, le respondí. Necesito pensar. Conduje sin rumbo durante unos minutos que parecieron horas.
Miraba los retrovisores como si esperara ver algo persiguiéndonos. Cada coche que se acercaba demasiado me ponía tenso. Cada llamada entrante que hacía vibrar el teléfono me aceleraba el pulso. No contesté ninguna. No llamé a nadie. La idea de volver a casa se volvió imposible, como si las paredes ya no nos pertenecieran. Me detuve frente a un centro comercial antiguo, casi vacío. Un lugar donde nadie mira dos veces a un padre con su hijo. Apagué el motor. El silencio se hizo pesado. Leo, le dije, mirándolo a los ojos, necesito que confíes en mí. Vamos a quedarnos fuera un rato. No diremos a nadie dónde estamos. Asintió sin preguntar. Eso fue lo que más me asustó. Entramos. Caminamos entre tiendas medio cerradas y bancos vacíos. Compré 2 botellas de agua en un kiosco sin mirarle la cara al vendedor. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las cámaras visibles. Saqué el teléfono y revisé mensajes antiguos de Clara. Nada explícito. Nada que gritara peligro. Todo era correcto. Demasiado correcto. Papá, dijo Leo, ella sabía que yo estaba despierto. ¿Cómo lo sabes? Porque se quedó en silencio cuando crujió el piso. Y luego habló más bajo. Tragué saliva. Pensé en lo fácil que es subestimar a un niño. Pensé en cuántas veces hablé creyendo que no escuchaba. ¿Dijo cuándo?, pregunté. Dijo que hoy empezaba todo. Miré la hora. Habían pasado menos de 30 minutos desde que la dejé en el aeropuerto. No volvimos a casa. No llamé a Clara. Apagué el teléfono y lo guardé. Salimos por una puerta lateral y regresamos al coche. Conduje hasta un barrio cercano donde nadie nos conocía y alquilé una habitación por una noche usando efectivo, que siempre llevaba por costumbre. No pregunté nada. No expliqué nada. Solo pedí una habitación tranquila. Leo se sentó en la cama mirando la televisión apagada. Yo me apoyé en la pared, intentando respirar con normalidad. Mi cabeza no dejaba de girar. 10 minutos después, escuché mi teléfono vibrar dentro del bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. No lo abrí de inmediato. Lo miré como si pudiera morderme. Lo abrí. ¿Ya llegaste a casa? Sentí que algo se cerraba en mi pecho. No respondí. Segundos después, otro mensaje. No pasa nada. Solo quería asegurarme. Me acerqué a la ventana y corrí un poco la cortina. Desde el segundo piso, vi el estacionamiento del centro comercial al otro lado de la calle. Y entonces me quedé petrificado. Nuestro coche estaba ahí. No el mío. El de ella. El mismo color. La misma marca. La misma pequeña abolladura en la parte trasera que nunca arreglamos. Estaba estacionado como si alguien lo hubiera dejado con prisa. Como si hubiera llegado antes que nosotros. Sentí que el aire se me iba. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Un modelo común. Una coincidencia. Pero sabía que no lo era. Lo supe porque en el asiento del conductor había alguien inclinado hacia adelante, mirando un teléfono. Y porque, incluso desde esa distancia, reconocí la forma en que cruzaba las piernas cuando estaba concentrada. Cerré la cortina de golpe. «Papá», preguntó Leo. «Nada», le dije. «Todo está bien». Mentí. No porque quisiera engañarlo, sino porque aún no sabía cómo decirle que su advertencia había llegado tarde y temprano al mismo tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar. «No estás en casa». No respondí. «Te veo». Apagué el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre la mesa. Sentí un temblor recorrerme las manos. No era miedo puro. Era otra cosa. Era la sensación de haber sido empujado fuera de mi propia vida sin aviso. No salimos de la habitación esa noche. Pedí comida a la puerta sin abrirla del todo. Leo se quedó dormido vestido, abrazando su mochila. Yo me senté en la silla, mirando la puerta, escuchando cada ruido del pasillo como si fuera un mensaje cifrado. Mi mente empezó a trabajar con una claridad nueva.
Ya no pensaba en salvar el matrimonio. Pensaba en proteger a mi hijo. Pensaba en entender. Pensaba en anticiparme. A la mañana siguiente, encendí el teléfono por unos segundos. Tenía llamadas perdidas de Clara. Mensajes que no abrí. Uno de ellos decía: esto no tiene por qué ser difícil si haces lo correcto. No lo borré. No respondí. Tomé una foto de la pantalla y la guardé. Salimos temprano, antes de que alguien pudiera esperarnos. Cambié de coche usando un servicio que no dejaba rastro inmediato. Fui a un lugar donde sabía que Clara no iría. A casa de un antiguo compañero de trabajo que me debía un favor silencioso desde hacía años. No preguntó. Nos dejó entrar. Nos dio una habitación al fondo. Allí, con Leo dibujando en el suelo, empecé a revisar cada detalle de los últimos meses. Movimientos de dinero. Fechas. Ausencias. Conversaciones que no cerraban. Me di cuenta de que Clara no había improvisado nada. Todo había sido lento, ordenado, limpio. Yo había sido el último en enterarme. No sentí rabia. Aún no, sentí algo más peligroso: enfoque. Leo se acercó y me mostró su dibujo. Era una casa con dos figuras afuera y una cruz sobre la puerta. ¿No podemos volver?, preguntó. Algún día, le dije. Pero no hoy. Asintió, como si ya lo supiera. Ese mismo día recibí un correo de un banco preguntando por un movimiento inusual. Sonreí por primera vez. Era pequeño. Pero era una grieta. Clara había movido algo antes de tiempo. Había dejado una huella. La llamé desde un teléfono que no era mío. No dije nada. Escuché su respiración al otro lado. Sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Quién es?, dijo. Colgué. No necesitaba hablar. Solo necesitaba que supiera que ya no estaba donde creía. Esa noche, mientras Leo dormía, abrí una libreta y empecé a escribir nombres. Fechas. Lugares. No era un plan aún. Era un mapa. Y por primera vez desde que dejé a mi esposa en el aeropuerto, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de moverse. Dormí poco y mal. No porque tuviera miedo de cerrar los ojos, sino porque cada vez que lo hacía, mi mente seguía trabajando como si alguien hubiera dejado una luz encendida dentro de mi cabeza. Cuando amaneció, no sentí alivio. Sentí urgencia. La certeza de que el tiempo ya no estaba de mi lado se volvió más clara con cada minuto que pasaba. Leo seguía dormido cuando me levanté. Su respiración era regular, tranquila, como si su cuerpo se negara a aceptar que el mundo podía ser otra cosa distinta a lo que había sido hasta ahora. Lo miré un momento más de lo necesario. No por nostalgia, sino porque necesitaba recordarme por qué no podía fallar. Preparé café en silencio en la cocina de mi antiguo compañero, Andrés. El sonido del agua hirviendo me pareció demasiado fuerte. Todo parecía demasiado fuerte últimamente. Andrés apareció con el cabello desordenado y la expresión de alguien que entiende que hay cosas que no se preguntan. ¿Alguna novedad?, dijo, sin rodeos. Asentí. Ella ya sabe que no estamos donde cree. No preguntó cómo. No hizo comentarios. Solo se apoyó en la encimera y cruzó los brazos. Entonces esto va en serio, dijo. Siempre lo estuvo, respondí. Andrés me miró con atención, como si buscara algo en mi cara. ¿Qué necesitas? Tiempo. Y acceso. No sonrió. Tampoco dudó. Tengo un contacto en registros. Y otro en una gestoría. No es gratis. Nada lo es, le dije. A media mañana, Leo estaba despierto. Le di algo de desayunar y le expliqué, con palabras simples, que íbamos a quedarnos allí un par de días más. No protestó. Me preguntó si podía llevar sus dibujos a la habitación del fondo. Le dije que sí. Su normalidad me partía en dos, pero también me daba fuerza. Mientras él dibujaba, revisé los correos antiguos con Clara desde una computadora que no era mía. Encontré un hilo que antes no había visto. No porque no existiera, sino porque siempre lo había ignorado.
Mensajes con un tono demasiado formal para alguien con quien compartes la vida. Demasiado calculado. Hablaban de plazos, de resultados, de decisiones que no admitían cambios. No había nombres completos. Solo iniciales. Pero una de ellas se repetía con frecuencia, R. Recordé una cena, meses atrás. Clara había mencionado a un consultor nuevo en su empresa. Alguien eficiente. Alguien discreto. No le di importancia. Nunca la di. Andrés volvió con un sobre Manila. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. ¿Esto es todo?, pregunté. Por ahora. Abrí el sobre. Había copias de documentos que reconocí de inmediato. Movimientos legales iniciados semanas antes. Poderes. Solicitudes. Todo preparado para ejecutarse en cuanto se diera una condición específica. Mi ausencia prolongada. Una denuncia. Un abandono que nunca ocurrió, pero que estaba listo para ser construido. Cerré los ojos un segundo. No de cansancio. De claridad. Ella no planeaba irse. Planeaba sacarnos. Leo apareció en la puerta con un papel en la mano. Papá, dibujé el aeropuerto. ¿Me lo mostró? En el dibujo, una figura pequeña estaba sola, mientras otra se alejaba. No había caras. No hacía falta. ¿Te gusta?, preguntó. Sí, le dije. ¿Mucho? Guardé el dibujo en la mochila. No sabía por qué, pero sentí que iba a necesitarlo. Por la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era mi hermana, Marta. No hablábamos desde hacía meses. Nuestra relación siempre había sido correcta, distante. Contesté con cautela. Me llamó Clara, dijo sin saludo. Está preocupada. No respondí de inmediato. Dijo que no sabe dónde estás. Que está asustada. Sonreí sin humor. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Hubo un silencio incómodo. No lo sé, dijo finalmente. Pero hay algo raro. Me pidió que buscara unos papeles en tu casa. No me dio una razón clara. Sentí una presión en el pecho. ¿Fuiste?, pregunté. Sí. Esta mañana. ¿Y? No encontré nada. Pero vi algo que no me gustó. Había gente revisando el garaje. No eran policías. Apreté el teléfono. ¿Le dijiste algo? No, le dije que no encontré los papeles. Me pidió que insistiera mañana. Gracias, dije. Antes de colgar, Marta agregó algo más. Ten cuidado. Clara no está sola. Colgué sin despedirme. Miré a Andrés. Ya empezó a mover a otros, dije. Era inevitable, respondió. Esa noche, mientras Leo dormía, Andrés me mostró algo más. Un registro de llamadas cruzadas entre Clara y un número corporativo vinculado a una empresa de gestión de activos. No era ilegal. Era inteligente. Demasiado. ¿Sabes qué es esto?, me preguntó. Asentí. Una red. Para que cuando todo estalle, nadie parezca responsable. Andrés me miró con respeto nuevo. ¿Y ahora? Ahora necesito hablar con alguien que ella cree que no existe. Al día siguiente, llevé a Leo a un parque cercano. No porque fuera seguro, sino porque necesitaba que se sintiera niño al menos una hora. Me senté en un banco mientras él jugaba sin alejarse demasiado. Observé a las familias alrededor. Todos parecían vivir en una realidad distinta. Una donde las traiciones no se planean con meses de anticipación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. No quería que llegáramos a esto. Lo supe de inmediato. R. Respondí con una sola palabra. ¿Dónde? La respuesta llegó rápido. Una dirección. Un lugar público. Inteligente. Creía que eso lo protegía.
Le dije a Andrés que cuidara de Leo. No expliqué más. Me miró como si quisiera detenerme, pero no lo hizo. El lugar era un café amplio, sin música, con mesas separadas. Llegué antes. Me senté de espaldas a la pared. Pedí algo simple. Observé la entrada sin disimulo. R llegó puntual. Era más joven de lo que imaginaba. Vestía como alguien que quiere parecer invisible. Me vio y dudó un segundo antes de acercarse. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti, respondí. Se sentó. Evitó mirarme directamente. Clara no quería que esto se complicara, dijo. Nunca quiso complicarse nada, le dije. Por eso planeó todo con tanto cuidado. Suspiró. Esto no era así al principio. Solo iba a ser una separación limpia. Un acuerdo. Pero luego cambió. ¿Cambió cuándo?, pregunté. Cuando descubrió que Leo había escuchado algo que no debía. Mi cuerpo se tensó. ¿Lo sabía?, dije. Sí. Por eso adelantó algunos pasos. Tenía miedo de que tú reaccionaras mal. Solté una risa corta. Mal, repetí. ¿Llamas mal a no desaparecer sin hacer ruido? R se inclinó hacia adelante. Ella cree que si sigues escondiéndote, todo se cerrará a su favor. Los papeles ya están en marcha. Los tiempos legales la benefician. Lo miré fijo. ¿Y tú por qué me cuentas esto? Porque ya no quiero estar en medio, dijo. Porque no firmé para esto. Saqué la libreta de la mochila. La abrí. Le mostré una página con fechas y nombres. Sé más de lo que crees, le dije. Y esto es solo el comienzo. R palideció. No sabes con quién te estás metiendo. Eso mismo pensé yo durante años, respondí. Se levantó de golpe. Esto no termina bien. Nada termina bien cuando se construye sobre mentiras, dije. Lo vi salir sin mirar atrás. No sentí victoria. Sentí confirmación. Regresé con Andrés. Leo estaba sentado en el suelo, armando una torre con piezas que no encajaban del todo. Me miró y sonrió. Papá, se cae, dijo, señalando la torre. A veces hay que dejar que se caiga, le respondí. Esa noche, recibí una notificación del banco. Una cuenta conjunta había sido congelada por revisión interna. No por mí. Por alguien que había cometido un error al mover demasiado rápido. Clara llamó. Contesté. ¿Dónde estás?, preguntó, sin rodeos. Seguro, respondí. Esto no tiene que ser una guerra, dijo. Nunca quise una, le dije. Tú la empezaste cuando decidiste que éramos un obstáculo. Hubo silencio al otro lado. No sabes lo que estás haciendo. Lo estoy aprendiendo, respondí. Y aprendo rápido. Colgué. No temblé. No dudé. Al día siguiente, Andrés recibió una visita. Un hombre que decía venir de una asesoría legal. No traía tarjeta. Hacía demasiadas preguntas. Andrés lo despachó con calma, pero cuando se fue, me miró serio. Están buscándote activamente. Lo sé, dije. Leo se acercó con su mochila puesta. ¿Nos vamos?, preguntó. Sí, le dije. Pero no como ellos esperan. Esa tarde, recibí un último mensaje de R. Hay algo que no te dijo. Algo que cambia todo. Si quieres saberlo, deja de esconderte. No respondí de inmediato. Miré a Leo. Miré a Andrés. Miré la libreta llena de nombres que ya no parecían tan lejanos. Escribí una respuesta. Al. La respuesta llegó segundos después. Tu hijo no era el objetivo final. Tú sí. Leí el mensaje 2 veces. Sentí como el tablero cambiaba de forma frente a mis ojos. Guardé el teléfono. Respiré hondo. La historia que Clara había construido no era para irse. Era para borrar. Y yo acababa de entenderlo. El segundo movimiento ya estaba en marcha.
Y esta vez, no pensaba reaccionar. Pensaba anticiparme. El mensaje de R seguía resonando en mi cabeza cuando cerré la puerta detrás de nosotros. No era una amenaza. Era una confesión tardía. Clara no quería desaparecer. Quería que yo dejara de existir sin ruido, sin preguntas, sin dejar espacio para dudas. Todo lo demás había sido un decorado. No reaccioné con prisa. Por primera vez desde que todo empezó, me moví con calma. Llamé a Marta. Le pedí que hiciera algo difícil y preciso. No discutió. Tal vez porque, en el fondo, ya había entendido quién era su cuñada. Después llamé al banco. No para pedir ayuda, sino para autorizar algo que Clara no esperaba. Un desbloqueo condicionado. Una trampa simple para alguien que creía tener control absoluto. Leo estaba sentado frente a mí, armando un rompecabezas que había traído Andrés. No me miraba, pero sabía que yo estaba ahí. Esa confianza silenciosa me sostuvo. Vamos a terminar esto hoy, le dije. ¿Volvemos a casa?, preguntó. No como antes, respondí. Pero sí con la verdad. El encuentro fue en un lugar neutro. Clara lo eligió pensando que yo llegaría cansado, acorralado, dispuesto a negociar. Llegué preparado. No llevaba papeles. Llevaba memoria. Ella estaba sentada cuando entré. Se veía igual que siempre. Impecable. Serenidad ensayada. Me sonrió como si nada hubiera pasado. «Te ves bien», dijo. «No vine a hablar de eso», respondí. Hizo un gesto leve con la mano, como si intentara bajar la tensión. «Esto se nos fue de las manos», dijo. «Podemos arreglarlo». Saqué el dibujo del aeropuerto y lo dejé sobre la mesa. «Leo escuchó todo», dije. «Y eso fue tu primer error». Su expresión cambió apenas. Un parpadeo de más. «No sabes de qué hablas». Entonces mencioné los registros, las firmas anticipadas, los movimientos que no coincidían con ninguna separación normal. Mencioné a R sin nombrarlo. Mencioné la cuenta congelada. Cada frase era un paso que la obligaba a retroceder. «No puedes probar nada», dijo, con la voz más tensa. «No necesito probarlo todo», respondí. «Solo lo suficiente». Saqué el teléfono y le mostré un correo que acababa de llegar. El banco confirmaba una auditoría completa iniciada por una alerta interna. La misma alerta que ella había provocado. «Esto es una cacería», dijo. «No, es un espejo». Clara se inclinó hacia adelante. «¿Crees que ganas algo con esto?», preguntó. «¿Crees que salvas algo?». La miré sin odio. «Salvo a mi hijo». «Y eso es todo». Su rostro se endureció. «Nunca entendiste cómo funciona el mundo». «Tal vez no», dije. «Pero aprendí cómo funcionas tú». Se levantó. Por primera vez perdió el control. «Esto no termina aquí». Sonreí. «Para ti, sí». Me fui sin mirar atrás. No hubo escena. No hubo gritos. Solo el peso de saber que todo lo que había construido se estaba desmoronando sin que pudiera detenerlo. Esa misma tarde, recibí una llamada de la empresa de Clara. No para mí, sino para confirmar que había iniciado una investigación interna. Marta había hecho su parte. Andrés también. Cada pieza había encajado cuando debía. Leo y yo regresamos a casa al día siguiente. No era el mismo lugar. No porque las paredes hubieran cambiado, sino porque ya no había sombras escondidas en los rincones. Abrí las ventanas. Dejé que entrara la luz. Clara no volvió. No intentó llamar. No dejó mensajes. Su silencio fue la admisión final. Semanas después, un sobre llegó por correo. Dentro había un documento breve. Un acuerdo. Una renuncia. Un nombre que ya no tenía peso en nuestra vida. Leo colgó su dibujo en la pared del pasillo. Lo miré y entendí algo que no había visto antes. No se trataba de huir. Se trataba de quedarse de pie cuando alguien intenta borrarte.
Esa noche, mientras apagaba la luz de su habitación, me miró y dijo algo que no olvidaré. Papá, ya no tengo miedo. Cerré la puerta con cuidado. Me quedé un segundo en el pasillo, respirando en silencio. La historia no terminó con ruido ni aplausos. Terminó con verdad. Y eso fue suficiente.